Hola a todos y bienvenidos al Centro de Estudios Avanzados de American Trust Register, donde tenemos grandes experiencias de formación para ti. Esta es una nueva cápsula de ATR Informa, donde estaremos dando a conocer noticias, políticas y novedades con respecto a temas relacionados a las normas ISO. En estas cápsulas, expertos en las diferentes normas nos estarán informando acerca de cambios relevantes y aspectos coyunturales que pudieran afectar a nuestros sistemas de gestión. El tema de hoy es Buenas tardes a todos, antes que nada, un cordial saludo. Muchísimas gracias por su presencia nuevamente y a los que nos han seguido a lo largo de todas estas webinars, pues muchísimas gracias por toda su participación. Y efectivamente, para agradecer esta constancia, más tardecito les vamos a dar una sorpresa que les tenemos preparada. Bueno, vamos a presentar a nuestro panelista del día de hoy, para muchos ya conocido, José Ricardo Olivas. Es maestro por la Universidad de Anáhuac, aspirante a doctor con el proyecto de investigación basada en cumplimiento de las normas mexicanas, bajo la perspectiva de las tecnologías de la información para la educación. Actualmente se desempeña como auditor multinorma en ATR, y como auditor segunda parte en Aquiles Europa México, evaluando el desempeño de las cadenas de suministro, asesoramiento y capacitación sobre sistemas de gestión, y catedrático desde hace más de 23 años a nivel de licenciatura y posgrado en diferentes instituciones educativas, incluida la Universidad de Anáhuac. Ahora este tema que planteas, Ricardo, tú eres especialista en responsabilidad social, pero bueno, este punch que le has dado de lujo o necesidad es muy atractivo en el pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo idóneo? ¿Realmente tengo para aplicar esta norma? ¿O es una necesidad? Bueno, te dejo, Ricardo, para que puedas exponernos tu tema. Pues sí, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, dependiendo de la diferencia de horario donde se encuentren, pues bienvenidos. Y sí, precisamente el título se me ocurrió, perdón que hable tan egocéntricamente en primera persona, pues porque hay muchas organizaciones que todavía conciben a la responsabilidad social como algo más allá de sus actividades, como algo que no les corresponde, como algo que solamente tienen acceso a ello las grandes transnacionales. Y ustedes al final de esta sesión me dirán si es aplicable solo para los grandes, solo para los chiquitos, si es una necesidad hoy en día o si efectivamente se consideraría justamente solo un lujo. La intención es que podamos platicar de generalidades de la responsabilidad social, considerando que hay muchos de ustedes pues probablemente no están tan empapados del tema, algunos probablemente sí. La intención entonces es que podamos partir pues prácticamente desde ceros, ¿no? Viendo un poquito desde los antecedentes. Les pido su paciencia para quienes ya dominan o conocen un poco más del tema, para acompañar a los que probablemente están un poquito más en blanco al respecto, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar en materia, pero no sin antes pedirles que en la medida de lo posible se queden con nosotros hasta el final. La sorpresa de la que hablaba Mireya es que vamos a tener un curso muy próximamente, ahora no tengo la fecha a la mano, Pedro, en un momento nos dicen, un curso ya más en forma de responsabilidad social, lo hemos dado de manera presencial, ahora por la contingencia lo estaremos dando de manera remota, si no estoy mal creo que es un curso de 3 días, y nos autorizaron una beca del 100%. Al final de la ponencia les explico la dinámica para que podamos determinar un ganador, y por supuesto abrimos las inscripciones para quien se quiera inscribir en este curso de responsabilidad social, ¿no? Entonces, esténse muy atentos a las condiciones, tengan a la mano su celular porque lo van a necesitar para poder participar, tengan a la mano sus redes sociales y váyanse pensando un hashtag que les parezca adecuado para este webinar. Al ratito les digo un poquito más de las reglas y hacia el final hacemos el concurso. Entonces, bueno, pues vayamos entrando en materia. Primero quisiera hacerles una pregunta. Nos va a ayudar ahorita Mireya
a captar sus respuestas. Ayúdenme todos, por favor, ahí en su computadora o en su celular, a decirnos, la pregunta 1 nada más, si conocen el significado de la responsabilidad social y su impacto. Clic en la opción A si no conocen este significado de la responsabilidad social y su impacto, o un clic en la opción B si sí lo conocen y sí están familiarizados con su práctica. Entonces, por el momento, solo la preguntita 1. Les damos unos 20 segunditos para que nos la contesten y ahorita mismo conoceríamos los resultados para también de ello poder partir en el nivel de tecnicismos que utilicemos. Entonces, voten, 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 por favor, o bueno, más bien respondan. Opción A, si conocen el significado de la responsabilidad social y su impacto, y opción B, perdón, A, si no lo conocen, y B, si sí lo conocen y están familiarizados con la práctica. Entonces, ¿podemos conocer los resultados de quienes nos ayudaron con su respuesta, Mireya, porfa? Bueno, pues tenemos, no la conozco, con un 50%, y si la conozco, estoy familiarizado con su práctica, otro 50%. Está dividida la votación. Perfecto, qué interesante que sea 50-50. Entonces, vamos, como les decía, a tener un poquito de paciencia. Ahí está. 50% para no lo conozco y 50% para sí lo conozco y estoy familiarizado. Vamos a ser un poquito pacientes, les pediría con respecto a quienes no lo conozcan, me voy a ir un poquito a lo básico, terminología un poquito básica y ya más adelantito le vamos subiendo el nivel. Entonces, esto nos va a servir al final como una respuesta a este diagnóstico. Bien, pues vayamos platicando de materia. Primero que nada, el concepto. Podemos decir que una empresa o cualquier tipo de organización con fines de lucro o sin él es socialmente responsable cuando justamente, y valga la redundancia, se responsabilizan de las consecuencias que provoca su operación en la sociedad. Es decir, durante su ejecución normal, el sector al que se dedique, cualquiera que sea, puede haber algún impacto a la sociedad, ya sea a la gente, ya sea a los trabajadores, ya sea al medio ambiente, ya sea a la economía global o local, y entonces se asumiría como socialmente responsable si reconoce las consecuencias de esta operación y tratamos de resarcirla, minimizarlas o mitigar los impactos. Y, por supuesto, si en su toma de decisiones se valora el impacto de estas acciones, ¿no? Tratando de beneficiar o resarcir, como dije antes, a las comunidades, los trabajadores, el medio ambiente y, por supuesto, que se incorporen efectivamente en sus intereses, en los procesos y en sus resultados estas acciones para poderse responsabilizar o autorresponsabilizar. Entonces, eso es el concepto de socialmente responsable. No darle la vuelta a las consecuencias de mi operación, por así decirlo, ¿no? Platicamos un poquito de antecedentes de la responsabilidad social, ¿qué les parece? Vayámonos rapidito al siglo XIX. En el siglo XIX existían principios sociales sobre la democracia, se empezaron a fundar grupos de cooperativismo o asociacionismo, así se les llamaban. Lo que hacían era gestionar autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva a partir de cooperativas y asociaciones, como dije. ¿Cuál era la finalidad? Pues ayudar a la vivienda, el bienestar, la caridad hacia los empleados, etcétera. Sobre todo a niveles o núcleos muy pequeñitos. Específicamente en Europa y Estados Unidos van apareciendo hacia finales del siglo XIX agrupaciones que consideraban poco ético el lucrar con productos perjudiciales. Por ejemplo, el tabaco, por ejemplo, el alcohol, o por ejemplo, empezaron los movimientos antidiscriminación de las minorías y entonces se empezaban a enfrentar como a remar contracorriente, ¿no? Porque hasta ese momento, pues todo estaba enfocado en que las organizaciones con fines de lucro, pues únicamente fueran redituables o financieramente rentables, ¿no? En el siglo XX aparece un concepto que se llama el estado de bienestar. En un sentido filantrópico, se establecen relaciones ya más integrales, ya más equipos de trabajo más grupales, digamos, y dentro de las instituciones, estos equipos multidisciplinarios tenían como objetivo empresarial ya no solo aumentar la productividad y los beneficios económicos, sino empezar a ver por todas las preocupaciones que venían desde el siglo XIX. En los 90, en la década de los 90 ya más específicamente, se empieza a hablar mucho de la globalización, del aceleramiento de la actividad económica, se abren tratados de libre comercio, empieza por ahí a finales de los 90 ya el Internet
empiezan a derribarse muchas fronteras comerciales, muchas fronteras sociales, muchos estigmas, muchos tabús, y comienza con ello una conciencia ecológica. También empiezan los hoyos negros, por ejemplo, ¿no? Empieza a hacerse más conciencia del impacto al medio ambiente y empieza también el desarrollo de nuevas tecnologías que, por supuesto, va conllevando a que sea benéfico, pero a la vez perjudicial para la sociedad. Y finalmente, ya en tiempos recientes, aparecen organismos de carácter internacional que se encargan de delimitar en la medida de lo posible el concepto teórico de la responsabilidad social. Precisamente se definen directrices en las que todo aquel que quiera irse sumando le sirve como una orientación para que se pueda transitar hacia este camino de hacerse autorresponsable por los impactos que su actividad pueda provocar en la sociedad en general. Vamos a dar datos un poquito más duros o concretos. Les hablaba de la década de los 90, ¿no? En Estados Unidos son como los pioneros en socializarlo de manera oficial. En 1997 ellos emiten un estándar SA 8000, lo crea una organización no gubernamental que se llama Social Accountability International. Actualmente sigue un estándar con este nombre, y lo que buscaban era sobre todo promover mejores condiciones laborales. Unos cuantos años después, en el 2000, España, una organización que se llama Forética, específicamente en Barcelona, crean una norma que la llaman SG 21, Sistema de Gestión Ético del siglo XXI, empezaba la mira hacia el siglo XXI, y lo que buscaban era una certificación global de la responsabilidad social en todos sus ámbitos. Un añito después, Francia, a nivel ya requisito legal, en el artículo 116 de su ley principal, impone la obligación jurídica, fíjense, obligación, a las empresas para que informen sobre sus acciones de índole social, ya de carácter obligatorio. México, pues, no se queda atrás, y un poquito en ese sentido, en el 2001, aparece el Centro Mexicano para la Filantropía, lo conocemos como CEMEFI, y crea un distintivo no certificable, ojo, solamente otorgan un distintivo que se conoce como empresa socialmente responsable. En Brasil, en el año 2003, la gestión de Lula da Silva y su coalición promueven y presentan un proyecto de ley, se quedó solamente en proyecto, en materia de responsabilidad social. Y finalmente en Suiza, la organización ISO, que la mayoría de nosotros conocemos, que es el líder en el mundo por la estandarización, en el año 2010 precisamente le consolidan y le confirman en aquel entonces 99 países y 42 organizaciones vinculadas a la voluntariedad respecto a las prácticas o buenas prácticas sociales. Y entonces del 2010 para acá, o bueno, con todos los antecedentes, se da un poco más de forma a todo lo que es la responsabilidad social. Según otra organización no gubernamental llamada Accountability, hacen un ranking de todos los países que tienen mejores prácticas en este tema, y ellos determinan que son 108 los países cuyas empresas tienen un mayor grado de desarrollo de estos temas. Y esta lista de 108 países la encabezan Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Reino Unido, Noruega y Nueva Zelanda. Lamentablemente, para quienes estamos en México o en Latinoamérica, pues estos países nos suenan a muy remotos, nos suenan a muy distante, y si leemos un poquito entre líneas, pues se van a dar cuenta cómo son países que acá en Centro, Sudamérica y Norteamérica, el cachito que nos toca, los llamamos de primer mundo, ¿no? Entonces, muchos son los motivos por los que se les considera de primer mundo, su economía y sobre todo su responsabilidad social. Todos nosotros, países en vías de desarrollo o con poco desarrollo, pues siempre hemos querido aspirar a estar en los niveles de estos países de primer mundo. Lamentablemente tenemos bastantes años de rezago, y algo con lo que podemos acortar esa brecha precisamente es sumándonos a los antecedentes de la responsabilidad social. Bien, pues empiezan a aparecer iniciativas globales, y es de las que les voy a platicar. Por global me refiero a iniciativas de carácter internacional, no solamente en algún país o no solamente en alguna región. Estas iniciativas las encabezan, por supuesto, la ONU, ¿no? Entonces, derivado de la Organización de las Naciones Unidas, surge un pacto global en el 99,
donde la ONU busca que se desarrolle la sociedad, las comunidades y los mercados, que es parte de sus objetivos, y específicamente generan el Pacto Mundial. Lo conocemos como On Global Compact. Y lo que hace es invitar a los diferentes países miembros de la ONU a que de manera voluntaria, a diferencia de Francia, que acuérdense que ya lo habían hecho obligatorio, entonces de manera voluntaria les piden a los países miembros que adopten lineamientos para que dentro de su gestión, sus operaciones y sus estrategias tomen el cumplimiento en un marco de responsabilidad social y empiezan a definir un marco estandarizado a nivel mundial justamente. Y esta invitación va no solo a los países, sino a las organizaciones que forman parte de los países miembros de la ONU. Y entonces con este pacto global se definen 10 principios de las cuales los temas son básicamente derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Entonces, si se dan cuenta, es como un sistema como integral o holístico. No podríamos hablar de responsabilidad social si únicamente vemos por el medio ambiente o si únicamente vemos por los derechos humanos. Tendríamos que estar pensando de manera integral o holística, como lo plantean estos 10 principios del Pacto Global. Estos mismos 10 principios del Pacto Global, la ONU se decide por, digamos, agruparlos y tenemos esta separación que vamos del lado derecho. El principio 1 y 2 específicamente se va hacia el respeto y protección de los derechos humanos, que ya están delimitados en las cartas internacionales que así lo delimitan. Los principios 3, 4, 5 y 6 se enfocan en la libertad y derecho a la negociación colectiva, a la eliminación del trabajo forzado y obligatorio, por supuesto la eliminación del trabajo infantil y, de manera general y global, la eliminación de la discriminación. Los principios 7, 8 y 9 se van hacia el apoyo precautorio de retos ambientalistas, iniciativas de responsabilidad ambiental, desarrollo y difusión de tecnologías ecoamigables. Y el último de los principios es combate a la corrupción en todas sus formas, recordando que la propia ONU tiene 8 tipificaciones de corrupción, específicamente en México el Sistema Nacional Anticorrupción lo amplió a 10, y dependiendo en cada país en los que nos escuchan, las tipificaciones de corrupción pudiesen ser más o menos, pero casi siempre están alineadas a las 10 de la ONU, y este principio se acerca a ello de manera general, ¿no? Entonces, vuelvo a hablar sobre estos 4 elementos que integrarían la responsabilidad social según la perspectiva global. ¿Qué más hizo la ONU? Bueno, pues estos objetivos, o estos principios, perdón, los aterrizaron en Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejor conocidos como ODS. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos, se publicaron en el año 2015 para que entraran en vigor a partir de enero 2016, hace relativamente poco, ¿no? 4 años y piquito. Entonces, se hizo una agenda, nuevamente con todos los países alineados a estas buenas causas, y esta agenda tiene como fecha límite el 2030 para que estos objetivos, a través de 169 metas asociadas, se puedan cumplir. Recuerden, son de manera voluntaria. Entonces, la invitación es para que las organizaciones de los países miembros del Pacto Global se vayan sumando y que en sus agendas, en sus propósitos, en sus programas, puedan cumplir las metas que les apliquen respecto a su sector o a su actividad preponderante. Los objetivos tienen que ver, el número 1, con el fin de la pobreza, el número 2, con hambre cero, el objetivo 3, salud y bienestar, el objetivo 4, educación de calidad, objetivo 5, igualdad de género, el 6, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante es el objetivo 7, trabajo decente y crecimiento económico el 8, industria, innovación e infraestructura es el 9, reducción de desigualdades es el objetivo 10, objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables es el objetivo 12, acción por el clima el 13, vida submarina el 14, vida de ecosistemas terrestres el 15, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17 y último de los objetivos de desarrollo sostenible es crear alianzas para lograr objetivos. Entonces,
la mayor parte de las empresas que se suman voluntariamente, a partir del análisis de sus actividades y de sus impactos, tratarían de atender la mayor parte de objetivos a los que se pueda vincular su actividad. Estos iconitos o estos dibujitos que ustedes ven a lo mejor les son familiares, porque ya en muchos planes de trabajo de organizaciones o de gobiernos, tanto de países como de municipios o estados, van apareciendo. Probablemente algunas de las organizaciones donde ustedes se desempeñen tienen estos iconitos asociados a los objetivos, ya sea ambientales, de calidad, de seguridad, antisoborno, etcétera, ¿no? La intención es que se puedan cumplir cuantos más de ellos y que hacia el 2030 se puedan dar resultados de qué se hizo para lograr cada una de las 169 metas. Bien, pues en este dibujito que ustedes ven en la pantalla, lo que se hizo fue asociar cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sustentable con los 10 principios en función de los colores, ¿no? Los 4 colores de los principios con cada uno de los objetivos. Y entonces se va haciendo una correlación en la que cada meta debería atender a un objetivo y cada objetivo debería estar vinculado a uno de los 10 principios. Y esto asociando la operación de cada una de las organizaciones, con fines de lucro o sin fines de lucro. Vamos a platicar un poquito de este pacto mundial, de Global Compact. Actualmente, actualizado hasta el día de ayer, los firmantes son 11.017 compañías que representan a 157 países y entre sus obligaciones, además de alinearse a los objetivos y a los principios, es que cada año emitan un reporte público de las actividades que están haciendo en función de los rubros que citamos antes. Y hasta ahora se han publicado 72.277 reportes. Al aclarar que se publican es precisamente porque es uno de los requisitos, que se hagan públicos para que todo el mundo pueda visualizar lo que ellos hacen y para que todo el mundo pueda evaluar, entre comillas, ¿no? Que se esté haciendo de manera correcta. Por ahí está la fuente de toda esta información, en globalcompact.org, y toda esta información cambia día con día. A lo mejor ahorita en tiempos de pandemia COVID está un poquito aletargado, porque justamente The Global Compact está teniendo actividades y está replanteando algunas de sus metas para la ayuda de todos aquellos países que han sido más afectados con la pandemia. Y les platico también que algunos de los requisitos, recuerden que es voluntario, ¿no? Pero quien decide sumarse a esta voluntariedad, algunos de los requisitos es que se signen nada más como participante o como nivel signatario, que son los dos niveles bajo los que se pueden adherir las organizaciones, y dependiendo del nivel en que se adhieran, son los compromisos que se adquieren. Entre ellos incluye hacer donativos en manera proporcional a los ingresos de utilidades que tenga la empresa en un año. Entonces, no tienen que ser necesariamente grandes empresas con grandes utilidades. Puede haber incluso quienes tienen que hacer donativos desde $250 al año. O sea, estamos hablando para pesos mexicanos de poquito más de 5,000 pesos, dependiendo del tipo de cambio, ¿no? Entonces, pues es una cantidad en pesos mexicanos que pues es, digamos, que accesible para muchas empresas que están teniendo utilidades. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues bueno, justamente porque esta referencia internacional del Global Compact es lo que sería como en esencia o la médula espinal de la responsabilidad social. Entonces, en vez de que estemos por ahí definiendo cómo ser socialmente responsables o buscando un distintivo, etcétera, pues ahí está ya definido el menú por la Organización de las Naciones Unidas con reconocimiento internacional para que podamos sumarnos a esas causas. Y entonces ya no nos quedaría más que preocuparnos si nos vamos a llamar o nos vamos a ostentar o vamos a decir que estamos en actividades de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa. Por ahí seguramente escuchan los dos términos y muy recientemente se empieza a oír RSO o responsabilidad social organizacional. Es básicamente lo mismo. La diferencia es que surgió como responsabilidad social empresarial porque las primeras iniciativas las tenían organizaciones con fines de lucro, es decir, el sector privado. Pero en el camino se fueron adhiriendo organizaciones públicas u organizaciones no gubernamentales. Entonces, pues como eran otro tipo de corporaciones u organizaciones, se optó por cambiarlo y hacerlo un poco más genérico hacia responsabilidad social corporativa,
que comprende a las empresas, sector privado, sector público. Y recientemente por ahí algunos autores les decía, ahora lo llaman responsabilidad social organizacional, como para no discriminar si es sector público, privado, pequeño, grande, corporativo, pero básicamente es lo mismo, adherirse a las buenas prácticas que de manera integral mitiguen o hagan responsable a la organización del impacto que puede provocar en la sociedad su operación. Recuerden que vamos dejando seguramente algunas dudas, váyanlas capturando, por favor. Al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas y entonces conforme vaya yo avanzando pueden ir ahí capturando y al final les damos respuesta. Bueno, pues entonces ya sabemos lo que es la responsabilidad social, ya sabemos sus antecedentes, ya sabemos que a nivel internacional hay objetivos, hay metas, hay organizaciones que nos pueden ayudar, pero a nivel un poquito ya más para poder ejecutarlo en nuestras organizaciones o hasta en nuestras familias incluso, ¿no? Yo siempre en las otras sesiones de webinar que hemos tenido o en la capacitación, digo que podemos empezar desde casa, ¿no? Si bien la familia no es propiamente una organización a nivel empresarial, pero sí es un grupo de personas o partes interesadas, y ahí pueden empezar a surgir las buenas prácticas, o al revés, de la empresa se las pueden llevar hacia la casa y finalmente es válido. Entonces, ya tenemos los conocimientos y ahora si quisiéramos empezar a implementar, ¿por dónde empiezo, no? Por arriba, por abajo, por lo ambiental, por lo de seguridad. Existen estándares que nos pueden guiar para empezar a trabajar en la responsabilidad social de mi organización. Básicamente les voy a hablar de 4, que son los que tienen como un poquito más de difusión en el mundo, salvo el número 3, que es específico para México, que en realidad es la versión tropicalizada del estándar internacional. Entonces, les había hablado de Social Accountability en Estados Unidos, que emitieron su estándar para responsabilidad social. Su última actualización fue en el 2014 y emiten un documento que es una guía para la responsabilidad social corporativa o empresarial. Acuérdense que unos años después, respecto a los antecedentes, ISO, entidad suiza, crea un estándar para responsabilidad social y su última actualización fue en el 2010, bueno, última y única, ¿no? Se habla por ahí de que ya pudiera estar en revisión para que se pueda sacar muy pronto una versión más reciente y trae requisitos como la mayoría de las normas ISO, no tiene la metaestructura o la estructura de alto nivel por el año en que fue creada, no es una norma que sea certificable en todos los países. Y bueno, México un añito después saca su versión emitida por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Es la NMX 26001, que en realidad es exactamente lo mismo que la ISO 26000. Y en la organización llamada Forética les platicaba que en España, en el 2007 se crea este estándar y lo actualizan recientemente en el año 2017. Es la norma SG21 emitida por esta empresa Forética. No podría yo decir que alguna es mejor que otra, cada una tiene sus lineamientos, pero en general son muy parecidas. Lo que sí podemos decir es que SG21, al ser la más actualizada, pues va un poco más ad hoc al contexto actual en que nos movemos globalmente, ¿no? Y pues lamentable o afortunadamente el hecho de que venga de origen europeo, pues nos la hace al parecer un poquito más distante y también nos da pauta a traer este rezago, porque la mayoría de las organizaciones europeas, entiéndase otra vez primer mundo, son quienes ya tienen cierto grado de avance en esto. Y lamentablemente para México en particular, esta norma SG21 no tuvo mucho auge en nuestro país. Diferentes intereses políticos y económicos no permitieron que tuviera el impacto, pero no así hacia Centro y Sudamérica, allá sí tiene un poco más de presencia. Aquí nos quedamos con el distintivo de empresa socialmente responsable, que no lo incluye en esta lámina, precisamente porque no es un estándar internacional, es un distintivo que lo emite solamente una entidad filantrópica. No quiero decir que sea malo, es bueno. En sus inicios solamente era filantropía, pero la responsabilidad social no es filantropía. Y después ya evolucionaron, han ido cambiando el modelo y ahora sí abarca de manera global las cuestiones que tienen que ver con la gente, con el planeta, con la sociedad, con los derechos humanos, porque al principio sí estaba muy encaminado hacia la filantropía y los donativos, ¿no? Bien,
Entonces, les decía que de manera general, la mayor parte de los estándares tienen más o menos la misma esencia o la misma, si no estructura, sí la misma finalidad, ¿no? Todos los estándares en materia de responsabilidad social nos van a pedir que tengamos una gobernanza, un gobierno corporativo, alguien que regule y tome las decisiones. Todos nos van a pedir que tengamos participación activa y desarrollo con la comunidad que rodea esa organización. Todas nos van a pedir que nos enfoquemos y respetemos los derechos humanos, por supuesto las prácticas laborales, que tengamos un enfoque hacia la protección y preservación del medio ambiente, que tengamos prácticas justas de operación y que, por supuesto, todo esto lo hagamos de manera holística y global, nada más que tengamos una persona responsable de estas actividades sociales, sino que toda la organización esté con esta conciencia, ¿no? Por eso les decía que se vale llevárselo hacia la familia, para que no nada más sea como el uniforme, que nos lo ponemos y nos lo quitamos a la hora de entrar a nuestra empresa o a nuestra organización. Lo mismo, todos los estándares de responsabilidad social buscan una integración, tanto para un amalgamamiento hacia el interior como hacia el exterior con las partes interesadas, ¿no? Otros estándares ISO les llaman partes interesadas, la responsabilidad social le llama grupos de interés, pero finalmente son todos estos socios de negocios con quienes en alguna transacción comercial o no comercial tenemos interacción. Llamémoslo sociedad, la parte que podríamos afectar del medio ambiente. Buscamos un programa de revisión constante, buscamos mejora constantemente hasta llegar a las metas del 2030 que plantea el Pacto Global. Buscamos siempre el involucramiento del personal, la toma de conciencia, de directivos, de accionistas, de clientes, de proveedores y siempre buscando el desarrollo sostenible. Recuerden que la sostenibilidad es un concepto que está enfocado a que en el tiempo presente no afectemos con nuestras acciones a las generaciones venideras. En términos financieros, en términos económicos, bueno, van de la mano, en términos ambientales, en términos sociales, etcétera. Entonces, cualquier estándar de responsabilidad social va a estar enfocado a la sostenibilidad. Luego, entonces, cualquier organización que se quiera ver o se asuma socialmente responsable tendría que estar trabajando para esta sostenibilidad. Bien, como ustedes saben, pues en ATR certificamos normas ISO. Entonces, retomo un poquito lo que hay sobre la norma ISO 26000 y ella menciona principios de la responsabilidad social, 7 principios de la responsabilidad social, que como dije antes, no quiero decir que un estándar sea mejor que otro, ¿no? El SG21 ha sido más recientemente actualizado, pero ISO pues no deja de tener este ADN de líder de líderes en cuanto a estandarización, ¿no? Entonces, todas las normas ISO, la mayoría de las normas ISO tienen principios dependiendo del tema del que se aborde y esta no va a ser la excepción. Entonces, 26000, ISO 26000 nos habla de la rendición de cuentas como el primer principio. Quiere decir que todas las organizaciones que adopten una postura de responsabilidad social tendrían que saberse obligados a hacer una rendición de cuentas. Rendición de cuentas hacia el interior y hacia el exterior, hacia los accionistas, hacia la sociedad, hacia los beneficiados, hacia los trabajadores, etcétera, ¿no? Un segundo principio es la transparencia. Entonces, una empresa o una organización socialmente responsable tendría que estar vigilando la transparencia, y no me refiero solo a la transparencia financiera o económica, sino a la transparencia del cumplimiento, a la transparencia de su operación, a la transparencia del hacerse responsable por las consecuencias de sus actividades. El principio 3 que plantea ISO es el comportamiento ético. Entonces, no bastará por ahí ir ayudando, no bastará por ahí ir ayudando a las buenas prácticas laborales, sino todo esto hacerlo de manera ética. Por ello es que muchas organizaciones tienen un código de ética o un reglamento de ética en donde año con año, semestre tras semestre, se va concientizando a todos los involucrados sobre el deber ser en materia ética y cada vez son más las empresas que ponen filtros o tipos psicométricos para que su personal, tanto en el ingreso como el que ya está contratado, pues pueda tener un mejor comportamiento ético. Un cuarto principio es el respeto a los intereses de las partes interesadas. Otros estándares ya nos hablan de partes interesadas, de sus necesidades y expectativas, pues aquí no es la excepción, con otras palabras, pero se trata de identificar a todas estas partes interesadas o socios de negocio
conocer sus necesidades, sus expectativas y respetarlas, ¿no? Incluidos los temas de no discriminación, incluidos los niños y el trabajo infantil, o incluidas las mujeres embarazadas, o incluido el trabajo forzado, etc. Un quinto principio de responsabilidad social es el respeto al principio de la legalidad. Como en otros estándares ISO, el cumplimiento con requisitos legales pues es crítico, ¿no? Entonces, no podríamos hablar de responsabilidad social si no identificamos todos los requisitos legales que debamos cumplir y, por supuesto, si no los concientizamos y, lo más relevante, que los cumplamos. Entonces, cualquier requisito legal que le aplique a una organización tendría que ser identificado, atendido, cumplido y con seguimiento para que podamos presumir que somos socialmente responsables. La verdad, y abro un paréntesis en los principios, es que hay muchas organizaciones que se asumen socialmente responsables, pero a lo mejor no están cumpliendo del todo los requisitos legales, ¿no? O a lo mejor no están cumpliendo del todo alguno en particular. Recuerden que tiene que ser holístico, es como integral este rollo y tendría que atenderse en la perspectiva de la seguridad laboral, del medio ambiente, de los derechos humanos, etc. El sexto principio nos habla sobre el respeto a la normativa internacional de comportamiento. Entonces ya está emitida por diferentes entidades globales la normativa de comportamiento. Entonces habría que adherirse a esta normativa también para poderse ostentar como socialmente responsable. Y por último, el principio del respeto a los derechos humanos. Justamente estas cartas de derechos humanos emitidas y que particularmente nuestro país, México, ha sido signatario y firmante de todos los pactos de derechos humanos, pues nos vemos obligados a cumplirlo, no solo por el compromiso del país, sino por cuando se adquiere un compromiso de responsabilidad social, perdón. Y en los países de donde sé que se conectan, pues seguramente también, ¿no? Porque estamos adheridos a los pactos de la ONU y a los derechos humanos. Entonces, estos 7 principios, en uno o en otro estándar probablemente no los encontramos igual de explícitos, pero tendrían la misma esencia, ¿no? Sobre su comportamiento y su cumplimiento. Específicamente de SG21, les platico cuáles son las organizaciones que hoy están certificadas para que se den una idea del tipo de organización que hoy cumple. La mayor parte de ellas, si ustedes observan, son transnacionales. Habrá algunas que tal vez no conozcan porque son sobre todo de Europa, pero está, por ejemplo, Johnson & Johnson, que tiene presencia en casi todo el mundo. Está L'Oréal, que tiene presencia en casi todo el mundo. Está Banco Santander, que también tiene presencia en todo el mundo. Entonces, grandes empresas transnacionales, con cada una de las diferentes ubicaciones en el país en el que se encuentren, pues están hoy reconocidas y tratando de cumplir este ciclo de mejora respecto a los rubros de la holística de la responsabilidad social. Ahora, ¿qué tienen que ver los sistemas de gestión que regularmente conocemos, o sea, ISO 9001, 14, 45, etcétera, con la responsabilidad social? Bueno, pues resulta que las nuevas estándares o las nuevas versiones de estándares de ISO, incluso ya de fábrica, nos están diciendo cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible son los que cumplen. O sea, al cumplir con ese estándar o al sumarse a los beneficios de un estándar o a las buenas prácticas, estaríamos atendiendo algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto, pueden variar dependiendo del sector en donde estemos implementando, pero directamente irían enfocados hacia alguno de los objetivos, ¿no? Y si yo tengo, por ejemplo, un sistema de gestión de la calidad, estaría atendiendo algunos de los objetivos, pero que yo atienda a la calidad no quiere decir necesariamente que soy socialmente responsable, no porque cumplo los requisitos legales de la calidad, soy socialmente responsable. O por otro lado, por ejemplo, si yo solo tuviera una certificación ISO 14001, donde me preocupo por identificar y evaluar el impacto ambiental de mi actividad, no solo porque me preocupe por el medio ambiente, quiere decir que soy socialmente responsable, porque a lo mejor estoy descuidando a la parte de la sociedad o a la parte de la gente o a la parte de mis trabajadores. Si tengo 9001 y 14001, tampoco quiere decir que por default soy socialmente responsable. Tendría que ser integral, recuérdenlo. Tendría que preocuparme por la gente hacia el interior y hacia el exterior. Tendría que preocuparme por el medio ambiente. Tendría que preocuparme por cumplir los derechos humanos. Y entonces
algunos de los sistemas de gestión suman o coadyuvan. Por ejemplo, el sistema de gestión de ISO 37001, directamente enfocado hacia el principio número 4, hacia el objetivo que tiene que ver con las empresas, trabajo decente, crecimiento económico, etcétera, pudiera llegarle directo. Pero si solo tengo ISO 37001 implementado, no quiere decir que soy socialmente responsable. Tendría que buscar la integración. Por otro lado, que yo tenga casi todos o los más comunes sistemas de gestión certificados. Por ejemplo, habrá alguna organización que esté certificada en ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y tal vez ISO 37001. Ya suena un poquito más a esta integración de elementos, pero habría que abordar también los temas de los derechos humanos, ¿no? Entonces, hay que vincular siempre, o hay que vigilar siempre, mejor dicho, que tengamos todos los elementos que los objetivos de desarrollo y los principios del Pacto Global nos invitan a cumplir. Pero tener los sistemas de gestión suman, son ese granito de arena que se va acumulando y que de manera automática, al tener implementado el sistema de gestión, pues le podemos ir poniendo el check, como debemos decir en Centroamérica, porque luego digo palabras que en México son válidas y por allá las malinterpretan. Entonces, esta marquita de cumplimiento, este check, lo podríamos ir atendiendo si vamos sumando algunos de estos sistemas de gestión y sería menos el trabajo para poder decir que somos socialmente responsables bajo un estándar internacional. Cabe señalar que no es necesario tener los certificados. Cabe señalar que no es necesario certificar bajo uno de los estándares internacionales. Lo que importarían serían las buenas prácticas que tengamos y, por supuesto, si ya tengo estas buenas prácticas y quiero dar un paso adelante certificándolos o haciendo que un tercero autorizado me lo reconozca, pues mejor aún. Si quiero, puedo sumarme a ser signatario o participante del Global Compact y ello nada más me compromete a que determine tiempos y programas de trabajo para ir cumpliendo con todas las diferentes metas, las 169 metas, los 17 objetivos o los que me apliquen, y no con ello tengo que estarme certificando. Lo que voy a hacer es estar emitiendo informes anuales sobre el cumplimiento y estos informes anuales van a estar siendo revisados para que con fines de rendición de cuentas y transparencia pueda validarse que efectivamente estoy cumpliendo, poniendo mi granito de arena a nivel global en la responsabilidad social. Si decidiéramos que sí nos evalúen el cumplimiento de la responsabilidad social, como país, como organización, como sucursal, existen diferentes instancias que evalúan la conformidad de la responsabilidad social bajo estos estándares. Y no bajo los estándares, sino incluso bajo requisitos contractuales. Por ejemplo, aquí me tomé el atrevimiento de fotografiar algunas cláusulas de los contratos que tiene Pemex, transnacional, no es propiamente transnacional, es más bien empresa mexicana, pero con presencia en algunos países de Centro y Sudamérica. Y entonces, Petróleos Mexicanos, en todos sus contratos, con todos sus proveedores, tiene algunas cláusulas que, si bien no lo llama responsabilidad social, tiene, por ejemplo, la cláusula 33 sobre combate a la corrupción, compliance o cumplimiento legal, donde les pide, entre comillas, o les exige a sus proveedores que cumplan. Tiene su cláusula 38 de obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, o tiene la cláusula 39 con programas de apoyo a la comunidad y al medio ambiente, que es una organización que tienen ellos que se llama PAGMA, donde piden a sus proveedores que hagan donativos de cierto porcentaje de sus utilidades de estos mismos contratos con finalidad de ayudar a los grupos de interés o a las partes interesadas que pudieran verse afectadas en las operaciones petroleras. Entonces, muchas organizaciones, aunque no tengan un estándar de responsabilidad social definido, están pidiendo estos requisitos contractuales. Existen también organizaciones que se dedican a evaluar que se cumplan este tipo de requisitos. Por ejemplo, la Asociación Nacional de la Industria Química, a todos sus agremiados, les pide que tengan un programa de responsabilidad integral, o sea, responsabilidad social. Y solamente si cumplen con el 80% de requisitos, les dan el derecho al uso de un distintivo o un logotipo de responsabilidad integral,
sobre todo en la industria química, que puede haber mucha afectación a la sociedad, ¿no? Tanto al medio ambiente como a la sociedad directamente en caso de un mal manejo. Otras organizaciones como Aquiles, que es una transnacional en la que tengo el gusto también de prestar mis servicios, evaluamos a proveedores de grandes transnacionales y aunque no se les exige propiamente el cumplimiento de responsabilidad social, se les evalúa que tengan buenas prácticas en torno a la calidad, a la protección al medio ambiente, a la seguridad y salud de sus trabajadores, a los derechos humanos o a los recursos humanos también, y a toda la gestión ética y de negocio, incluida la no corrupción. También se puede evaluar la responsabilidad por auditorías de tercera parte, aquellas que tienen fines de certificación. Lamentablemente en México, el estándar 26000 no es certificable con toda la trazabilidad de una acreditación hacia la entidad mexicana. Sin embargo, se hacen auditorías de segunda parte o dictaminaciones de cumplimiento, pero en otros países, sobre todo Europa, sí hay algunos organismos de certificación que en convenio con Forética para el estándar SGE 21 dan estas auditorías y estas certificaciones. Por ahí se ven los logos de otros organismos de certificación, sobre todo transnacionales, DNV, Bureau Veritas, AP+, TÜV Rheinland, SGS, EQA, que en convenio con Forética auditan y vigilan el cumplimiento de SGE 21. También en algunos otros países existen estos convenios con la ISO 26000 para fines de la auditoría y evaluación del cumplimiento. Bien, una manera global y estandarizada a nivel mundial, obviamente, para vigilar que se están cumpliendo con todos los rubros de la responsabilidad social, ya sea en una organización pequeñita o en una organización grandota, es el Global Reporting Initiative, conocido como GRI. ¿Qué es esto? Es un estándar mundial en donde se determinaron los lineamientos para todas aquellas organizaciones que ya se asumen como socialmente responsables y que quieren presentar sus informes de manera estandarizada y homologada con todas las que lo hacen. Entonces, este estándar nos dice cómo elaborar memorias de sostenibilidad, nos dice cómo ostentar el desempeño económico o el cumplimiento en el desempeño económico, ambiental y social. Lo emite un programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y lo que pretende es que se aumente la calidad de los reportes o de las memorias de sostenibilidad para que se equiparen, digamos, con informes financieros que tengan estructuras homologadas o estandarizadas, que puedan ser comparables, que tengan rigor, que tengan periodicidad, credibilidad y verificabilidad. Entonces, las organizaciones que juegan a la responsabilidad social en las grandes ligas deben hacer sus informes y pueden hacerlo bajo este estándar de GRI. Este GRI tiene grupos multidisciplinarios para las revisiones de los informes o las memorias y cuentan con expertos en derechos laborales, en investigación, en técnicas o más bien cuestiones técnicas de medio ambiente, inversionistas y organizaciones contables para poder evaluar que efectivamente lo que la organización presume que hizo en un año en materia de responsabilidad social se está cumpliendo. Por ahí está el sitio web del GRI, por si alguien quiere ver cuáles son los requisitos o la manera como se presentan estos informes. Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Cemex, empresa 100% mexicana con presencia en muchísimos países. Ellos producen cemento. Ellos tienen su reporte de sostenibilidad o responsabilidad social y lo utilizan como un instrumento de comunicación para dar a entender al mundo su desempeño económico, financiero, social y medioambiental. Por ejemplo, entre otras cosas, estos informes hablan de la emisión de gases de efecto invernadero como CO2, hablan de sus buenas prácticas de calidad, hablan de cómo mitigan sus impactos ambientales, hablan de sus estadísticas de siniestralidad en torno a los accidentes o accidentabilidad, hablan de todo el apoyo que dieron a comunidades que pudiera verse afectada con su operación. Y bueno, cada vez es más el número de empresas y organizaciones de todo el mundo que utilizan los reportes de sostenibilidad basados en este estándar o en esta metodología, y con ello se da cumplimiento a la rendición de cuentas de la responsabilidad social.
y de esta manera pueden presumir que uno de sus principales activos es su reputación, ¿no? Justamente el tener una buena reputación con un informe claro que está a la vista de todos en esta rendición de cuentas y cualquier persona los puede ver en los sitios web, ya sea del propio Global Reporting o bien en los sitios web de las organizaciones. Sobre todo, por ejemplo, quienes cotizan en bolsas de valores también están obligados a hacer este tipo de reportes y quedar bien ante la sociedad, los accionistas, los socios, los clientes y los trabajadores. Una de las ventajas que tiene hacer este tipo de informes de responsabilidad social o memorias corporativas es que se puede mejorar la comprensión de los riesgos y las oportunidades. O sea, puede servir año con año como trampolín o plataforma para abordar las oportunidades a seguir o para mitigar los riesgos que se pudieran presentar. Sin duda ahora, por temas de la pandemia, muchas organizaciones se habrán enfrentado a nuevos riesgos y oportunidades que en sus informes del año 2020 sería muy interesante poder ver cómo ayudaron o cómo minimizaron con estos riesgos respecto de la perspectiva global, ¿no? De la protección al medio ambiente, seguridad, derechos humanos, gestión ética, etc. Y bueno, también ahí se debe informar cómo es que se cumplieron las leyes, normas, códigos, iniciativas voluntarias o obligatorias para facilitarles a los grupos de interés la comprensión sobre el desempeño. Es como la tarjeta de presentación de que estas organizaciones están en cumplimiento. Les puse por ahí la imagen de Tox. Tox es una cadena de restaurantes mexicanos, que es uno de los que se ostentan como socialmente responsables y tienen reportes de responsabilidad social basados en esta metodología precisamente. Bueno, pues terminamos todas estas generalidades. Me gustaría que nos ayudaran a contestar un par de preguntitas más. Díganos si esta charla cambió su percepción de la responsabilidad social y su impacto. Si ustedes creen que sí cambió lo que platicamos, aunque haya sido de manera muy breve, y ahora comprenden mejor el significado integral de la responsabilidad social, marquen la letra A. Y si ustedes creen que se quedaron como estaban y no cambió nada y ya es tal como la concebían, marquen la opción B. Ayúdenos contestando, ayúdenos haciendo su publicación, sus hashtags. Por favor, école, ahí están las respuestas. Un 94% de ustedes nos están diciendo que sí cambió su perspectiva o su percepción de la responsabilidad social. Qué bueno. Se trata de que les abriéramos la puertita para que investiguen. Toda esta información que les estuve poniendo, los vínculos, está disponible en la web para que puedan ahondar más en el tema. Ayúdenme a contestar esta pregunta. A partir de lo visto en este webinar, ¿creen ustedes que la responsabilidad social corporativa sea un lujo o una necesidad? Si nos abres la encuesta, por favor, Mireya, te lo agradecería, para que podamos darle un clic a la letra A, si ustedes creen que la responsabilidad hoy en día es un lujo, o un clic en la letra B, en cuanto nos aparezcan las opciones, si ustedes creen que la responsabilidad social es una necesidad en el siglo XXI, independientemente de que no estemos en los países de primer mundo. Ahí está. Un 98% de ustedes creen que la responsabilidad social es una necesidad y solamente un 2% de ustedes creen que es un lujo. Me atrevería a decir que este 2% pues dependerá mucho del contexto bajo el que lo estemos percibiendo. Pudiera ser que sí se considere un lujo, depende de muchas cosas. Y a los que pensamos que es una necesidad, yo quisiera invitarlos a que en cualquiera que sea la organización en la que ustedes colaboran, con fines de lucro o sin fines de lucro, pequeña, mediana o grande, traten de buscar iniciativas de responsabilidad social. Si a lo mejor no bajo uno de los estándares internacionales, que sería lo ideal, por lo menos las prácticas de todos estos estándares, por lo menos el respeto a todos los derechos humanos, el respeto a las cuestiones de no discriminación, el respeto a los requisitos legales. Y miren, ahí está todas las características para el curso de Introducción a los Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social. Específicamente hablaríamos sobre los requisitos de ISO 26000 y de SA 8000. El curso se va a llevar a cabo el 24 y 26 de agosto de manera remota, de 9 a 1. Ahorita vemos quién se ganó la beca.
y a los que no sean los ganadores de la beca son bienvenidos con nosotros si se quieren inscribir. La cooperación es de 3,500 pesos masiva, entregamos constancia y DC3 de capacitación, pero bueno, de cualquier manera, el conocimiento se va a quedar aquí también. A partir del próximo viernes subimos este webinar a nuestra plataforma de YouTube. Quienes se hayan perdido algo, quienes quieran compartirlo, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de American Trust Register, en los teléfonos y para WhatsApp, solo WhatsApp, por favor, y en los correos que di antes también, si tienen alguna duda o algún comentario específico o técnico, con mucho gusto lo atendemos. Y ya nada más le pediría a Mireya que nos ayude con las preguntas para que les demos respuesta y cerramos con la determinación de quién se ganó la beca del 100%. Entonces, mire, adelante, preguntas y respuestas, por favor. Ok. Bueno, igual como siempre, nos preguntan que si les vamos a compartir la presentación. Sí, sin ningún problema. Yo terminando esta presentación ahorita en línea, se lo envío a Mireya y ella me hace favor de distribuírselos, aunque como dije, pues va a estar allí en YouTube también de manera pues explicada, ¿no? Porque a veces la presentación siendo muda, pues se van muchas cosas. Ok. Lulú Garduño, las asociaciones de colonos de los fraccionamientos pueden trabajar en esto. Sí, como dije, mucho dependerá del sector o de las actividades. Probablemente no todos los objetivos de desarrollo sustentable le apliquen o puedan alcanzarlos, pero se hace una identificación de los grupos de interés o del contexto y las partes interesadas, y sí habría muchas cosas que se pueden hacer porque un grupo de condominios o de casas tienen impacto en el ambiente, tienen trabajadores, tienen gente, hay derechos humanos, hay convivencia, etcétera. Entonces la respuesta sería sí. Bueno, León Paniagua, se menciona varias veces la sustentabilidad en la responsabilidad social. No identifico en dónde se trata lo relativo a la economía, viabilidad y tecnología. Bien, León Paniagua, algunos de los objetivos de desarrollo sostenible están enfocados justamente en ello. Si quieres ahorita los proyectamos o si tienes a la mente o a la mano Google, nada más le pones ODS y hay 2 o 3 de los objetivos de desarrollo sostenible que están enfocados justamente hacia la parte financiera, hacia la economía y hacia los otros conceptos que mencionas. Entonces, en una alineación, digamos, ideal de la responsabilidad social con los ODS, directa o indirectamente se atenderían esos temas precisamente. Tonantzin Gómez, ¿hay algún libro o autor de responsabilidad social que nos recomiendes? Y si hay un sitio en donde podamos encontrar casos de éxito, con ejemplos de algunas compañías respecto a la responsabilidad social. Tonantzin, específicamente bibliografía, la verdad es que yo soy muy malo para terminar los libros. Puedo presumir que leo mucho, pero leo cachitos, leo artículos, leo normas, leo procedimientos. Libros, la verdad es que sí te fallo, y menos con las tecnologías de la información. Yo más bien soy de leer sitios web. Ahora, casos de éxito, sí, en cada uno de los sitios web de los estándares que yo mencioné, o bueno, al menos el de SG21 y SG8000, tienen por ahí casos de éxito, y si no, tú puedes googlear empresa socialmente responsable y bastaría con que tú vieras sus informes de sustentabilidad o de responsabilidad social y ahí puedes determinar sus éxitos o no éxitos, ¿no? Hoy en día en YouTube hay muchísima información al respecto, San Google nos ayuda siempre y pues mi sugerencia, a lo mejor muy poco profesional, sería que te dejes llevar por las evaluaciones y los likes de los comentarios o las campanitas si es YouTube, y pues la que tenga más evidentemente es la que pudiera tener un poco más de credibilidad, ¿no? Discúlpame por no darte datos concretos, pero sí me declaro no buen lector. Leopoldo Rodríguez, quisiera mencionarle que la IWA 26000 habla sobre la aplicación de la ISO 26 en organizaciones que tienen instaurados sistemas de gestión. Sí, precisamente algunas de las normas IWA dieron pie para que surgieran varias de las normas ISO. También ahora una de las nuevas normas ISO 21000 para gestión de las instituciones educativas,
tiene gran pilar o gran cimiento de una IWA precisamente, y justo esta nueva norma ISO está directamente alineada con alguno de los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces sí, muy acertado tu comentario, así es. Ricardo Michúa, ¿cuál será la relación con este tema de responsabilidad social sobre la norma NMX R025, igualdad laboral y no discriminación, así como la 035? Parcialmente en estas dos normas mexicanas hay mucha correspondencia. Sin embargo, recordemos que yo estuve hablando de que debe ser integral o holístico, ¿no? O sea, se deben abordar muchas perspectivas. Estas normas que tú mencionas de igualdad, equidad laboral, la 35, nos habla únicamente, por un lado, respecto al tema de la no discriminación y por otro lado, respecto al tema de la gente, ¿no? Y la norma 35 de STPS, de los riesgos y factores psicosociales, estaría también muy enfocada solamente hacia los temas laborales. Entonces, suman como granito de arena, pero exclusivamente aisladas no serían responsabilidad social. Sumarían solamente para el tema que dije antes, ¿no? Seguridad industrial o las personas. Déjenme darles un tip. SG 21 habla de la responsabilidad social si y solo si se cumplen 4 Ps. P de people, o sea, que se vea por la gente interna y externa. P de planet, o sea, que veamos por los temas medioambientales. P de product, para que nuestro producto o servicio pueda ser sustentable. Y P de profit, para que aunque seamos un negocio que busca la rentabilidad, nuestra rentabilidad no afecte a terceros. Entonces, solo si se cumplen las 4 Ps, podríamos hablar que tenemos responsabilidad social. En el caso de las normas que el tocayo Ricardo menciona, estaríamos únicamente hablando de la P de people, porque esas normas benefician a la gente, pero estaríamos descartando la P de planet, la P de profit y la P de product. Stalin Rice, buenas tardes. Incorporar la responsabilidad social en una institución gubernamental de carácter social. ¿Cómo incorporar? Perdón. ¿Cómo incorporarla? Bueno, con cualquiera de los estándares o empezar por buenas prácticas y luego cualquiera de los estándares. Los estándares lo que hacen es como el recetario para que el pastel nos salga rico. O sea, cualquiera de nosotros podemos hacer pasteles por la libre, pero si queremos ir a la segura, es mejor seguir un recetario donde nos digan las especificaciones, los parámetros, etcétera, ¿no? Bueno, a lo mejor no llega a tan tecnicismo de parámetros, pero sí te va a decir qué va primero, qué va después, qué va con qué, etcétera. Entonces, tener buenas prácticas, sumarte o alinearte a un estándar, el que tú quieras, y la cereza del pastel justamente pudiera ser la certificación. Entonces, aún para las instituciones de gobierno, pudiera ser accesible el cumplimiento de ello. Sobre todo ahora en la 4T, en donde hay recortes presupuestarios, a lo mejor no hay suficiente presupuesto para la certificación, lamentablemente, pero por lo menos puedes tener evaluaciones internas o evaluaciones de segunda parte que dictaminen el cumplimiento con los estándares, precisamente. Ernesto Calderón, si la ISO 26000 no es certificable, pero sí auditable, ¿esto lo realiza ATR? ¿Y qué evidencia proporcionan si lo hace? ¿Qué valor aporta como evidencia del cumplimiento? Sí, es correcto. Nosotros tenemos algunos clientes que nos han pedido esta auditoría. No tiene trazabilidad hacia la entidad mexicana de acreditación porque así se decidió a nivel autoridades, pero tiene validez del cumplimiento que lo está haciendo un experto y sirve para demostrarlo a las partes interesadas o a los socios de negocio, que un experto en evaluación de la conformidad está dictaminando que se cumplen con los requisitos de ISO 26000 y pues esto te puede sobre todo abrir muchas puertas, no solamente a nivel social y comercial, porque como dijimos antes, hoy está siendo una necesidad, proveedores o clientes están pidiendo ya entre sí estos requisitos y sobre todo, por ejemplo, para temas de licitaciones, tienen un paso al frente los que tienen sistemas de gestión y 2 pasos al frente los que tienen sistemas de gestión de responsabilidad social, que a final de cuentas está abarcando todos los temas que abarcan los sistemas de gestión, ¿no? Entonces, ATR otorga certificados de dictaminación del cumplimiento con los requisitos del estándar 26000. Tuve que quitar la presentación para poder ver el chat. Sí, perfecto, sin problema. ¿Por qué las empresas transnacionales respetan los principios de responsabilidad social en sus países de origen desde su punto de vista?
¿Por qué cuando se instalan en países en vías de desarrollo son diferentes en su concientización? La mayor parte de los sistemas de gestión justamente abordan un requisito que lo llaman contexto, de la mano de riesgos, ¿no? Entonces, el contexto de cada organización, aunque sea la misma, hablemos, por ejemplo, de L'Oréal, ¿no? Que tiene presencia en casi todo el mundo. No va a ser lo mismo el concepto de L'Oréal París que el concepto de L'Oréal, la planta de Querétaro, por poner un ejemplo, sin menospreciar a Querétaro, pues, pero es diametralmente diferente porque a lo mejor París es la capital de la moda, de los productos cosméticos, estéticos, mayor poder adquisitivo, tal vez, no lo sé. Entonces, habría que ver las características de cada contexto. Lo ideal sería que se respetara el estándar en sus requisitos, tropicalizado al contexto de cada organización, de cada sector, casi que de cada coordenada. Lamentablemente, y lo digo subrayado y con negritas y con rojo y entre comillas, la cultura latinoamericana todavía no tiene mucha concientización de estos temas soft, por llamarles de alguna manera, ¿no? Si lamentablemente todavía no lo tenemos de temas hard, como son la contaminación o el manejo de residuos peligrosos, estaríamos todavía en un segundo nivel con este tipo de cosas. Justamente el título de que si es un lujo o una necesidad es porque hay quienes todavía lo ven como un lujo, cuando debiera ya ser una necesidad igualmente o paralela al nivel de criticidad que el manejo de residuos peligrosos, el manejo de las afectaciones a la sociedad o al medio ambiente, ¿no? Pero creo que mucho dependerá del liderazgo que se tenga en estas implementaciones. En lo personal creo que sería así, y creo que mucho dependerá de los requisitos que abordan las normas sobre toma de conciencia, que es en realidad esta concientización que se debe hacer sobre las personas y depende mucho del liderazgo sobre todo. Ok, nos preguntan que si se pueden compartir o se pueden utilizar los iconos de los principios. Los iconos de los principios, y más bien los de los objetivos de desarrollo sustentable, sí, se pueden utilizar. Lo que no se puede utilizar es el logo de que se es participante o signatario del Global Compact, a menos que lo seas. Y debes cubrir ciertos requisitos para que puedas usar públicamente el logo de que eres signatario de Global Compact. Pero los de objetivo de desarrollo sostenible sin problema se pueden usar. Ok. Elio Hernández, ¿cuántas compañías están dentro de esta relación? Hablando de compañías mexicanas. No tengo el dato aproximado, bueno, ni aproximado ni total, ¿no? Es muy difícil sacarlo. Sin embargo, justamente está por entrar en vigor y ya se dio a conocer la nueva ley en materia de calidad. Incluye una plataforma en donde de manera global vamos a tener que reportar todas las organizaciones que se certifiquen, el estándar en el que se certifiquen y el alcance que se esté certificando. Entonces yo creo que muy pronto, ya en algunos meses, podríamos saber, al menos específicamente de ISO, porque esto va de la mano del International Accreditation Forum, la IAF, que es quien rige a las entidades de acreditación y a la vez a los organismos de certificación, y podríamos saber en certificaciones ISO. Ahora, lo que sí se podría saber seguramente con la gente de CEMEFI es quienes tienen el distintivo de empresa socialmente responsable, que insisto, es solamente un distintivo con validez a nivel nacional, probablemente reconocido por algunos países hermanos en Centro, Sudamérica, pero no tiene todavía trazabilidad internacional. Y al haber sido emitido por CEMEFI, recuerden que tiene mucho peso sobre la filantropía, aunque ya ha sido actualizado y evolucionado, pero sigue teniendo mucho peso o mucho enfoque más hacia la filantropía. Uh-huh. Bueno, mientras respondemos otra pregunta, se quedó para León Paniagua, que nos decía que cómo vinculábamos con la economía, la responsabilidad social, etcétera. Específicamente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 nos establecería metas asociadas al trabajo decente y crecimiento económico. Lo mismo el 9, industria, innovación e infraestructura. Entonces, también por ahí se podría vincular. Y nos hablaba de la sostenibilidad también John Paniagua. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 nos habla de ciudades y comunidades sostenibles.
También el 12 nos habla de producción y consumo, y yo creo que eso sobre todo podrían estar directamente asociados a lo que nos comentaba León Paniagua. Es una pregunta. Edna López, ¿los voluntarios de las dependencias gubernamentales tendrían que estar dentro de la nómina para demostrar que se está contribuyendo con su granito de arena? No necesariamente. Si quien lleva la batuta o la iniciativa de la responsabilidad social es la alta dirección, entiéndase el director de esa institución pública, tendría el compromiso, como lo vimos en una de las láminas, de concientizar a todas sus partes involucradas. A veces la parte involucrada no son solamente los empleados de nómina, pueden ser empleados contratados por outsourcing, empleados contratados de manera temporal, clientes directos, proveedores y todos quienes estén en la cadena de suministro, deberíamos estarnos sumando para que la organización que lleva la batuta pueda cumplir con sus objetivos. Leora, ¿en México hay empresas que lleven balance ambiental? En México hay empresas que deben llevar balance ambiental. Depende mucho del sector, depende mucho, bueno, dependiendo si como por balance ambiental nos referimos, tal vez lo estoy interpretando mal, si por balance ambiental te refieres a que en la medida en que impactas al medio ambiente debes resarcirlo, los estándares y la legislación ambiental lo que nos dicen es que busques la manera posible de impactar lo menos, ¿no? O sea, es imposible que dejes de contaminar, pero lo que sí es posible es que identifiques dónde contaminas más para que empieces a tomar acciones y en la medida de lo posible contamines menos. Y entonces, por poner un ejemplo, hay una ley por ahí del cambio climático que te dice que si produces más de 25,000 toneladas al año de CO2, estás obligado a reportarlo y obligado a tomar acciones. Entonces, a lo mejor ahí ya está un poco desbalanceado porque hasta que llegues a las 25,000 toneladas tendrías que hacerlo. Pero bueno, recordemos que la legislación está en constante dinámica y movimiento y pues mucho depende de la conciencia de la organización de la que se atienda los requisitos legales y o las buenas prácticas ambientales. Ok, pues ya terminamos con las preguntas. Solo estamos esperando que nos digan ahorita lo del Twitter. Exacto. Entonces, nada más, mire, si me ayudas, porfa, diciéndonos quién fue el primero que mandó el primerititito que mandó su vínculo de la red social y lo revisamos aquí todos juntos. Si cumplió con todos los requisitos. Yo estoy tratando de ver, no deja pegar imágenes. Si no mal recuerdo, el primero fue un chico que hasta lo mencioné. Stalin Eraes. École. Entonces, a ver, si tú tienes acceso o si no, si me copias y pegas otra vez el mensaje en el chat que no lo encuentro, entramos a ese vínculo y vemos si su publicación cumplió con todos los requisitos que eran, recuerden, que hiciéramos alusión al webinar, que se hablara del tema del webinar o el título del webinar, que tuviera hashtag del webinar, de ATR y de SEA. Si cumplimos con ello, entonces la beca sería para ti y ya nos ponemos en contacto directo para que tomemos tus datos y consideremos que ya estás inscrito. Bueno, y que sigas por aquí también, por supuesto, ¿verdad? Porque si ya no está por aquí, pues le damos oportunidad a alguien más. Y estoy viendo también que se están generando más preguntitas. Si acaso no nos diera tiempo de contestarlas, si quieren mandar un correíto directamente al mío o un WhatsApp, con mucho gusto las atiendo.
problema para encontrar la publicación de la red social es que se sigue moviendo el chat y entonces al moverse por aquí no lo encontramos, pero ya lo pasé a un Word para que no tenga tanto movimiento y yo ahorita les digo quién fue el primero que nos mandó su publicación. Tengo la de Zaira, pero hubo una antes, ¿verdad, Mireya? Es la de Stalin. No la encuentro. ¿Sabes a qué hora fue? Mírate, la volví a compartir a las... Ah, ya vi. Tengo una de Mónica Arriola a las 7:02, Consuelo Álvarez a las 7:02. Ya, Stalin, a las 7:01 fue la primera. Entonces, voy a copiar y pegar en un navegador y si quieren ahorita copio mi pantalla, comparto mi pantalla, perdón, para que todos como interventores no de gobernación podamos ver que sí cumple. Ah, pero tengo que tener cuenta de Twitter y no tengo cuenta de Twitter. ¿Tú tienes, Mireya? No, por eso me están ayudando. Ya, espéranos un poquitito, por favor, Stalin. Ahorita lo validamos, pero bueno, tentativamente sí, a las 7:01 fuiste el primero en mandar tu publicación de redes sociales. Ténganos paciencia, por favorcito. Mientras nos ayudan con eso, si quieren voy contestando las otras preguntitas que vi por aquí. Ajá, esta de Susana que nos está reclamando. ¿El cumplimiento de la NOM 035 es válida como única actividad para la responsabilidad social, para el ámbito laboral, empleados o existen mucho más requisitos? No, existen mucho más. Me imagino que te refieres a la NOM 035 de STPS, Claudia Susana, porque hay 35 ambiental, hay 35 de otras disciplinas. Entonces, si te refieres a la NOM 035, factores de riesgo psicosociales, es una de muchas que debes cumplir. Acuérdate de las 4 Ps. Entonces, la P de People te pediría que todas las normas oficiales mexicanas, que por cierto son de carácter obligatorio, que tengan que ver con la gente, se cumplan. La NOM 035, pues es una de 30 y tantas justamente que STPS, no mentira, son más de 30 y tantas, que STPS te pide. Por ejemplo, de uso y equipo de protección personal o, por ejemplo, de peligros contra incendios. Entonces, todo lo que tenga que ver con la gente y que sea obligatorio, tendrías que cumplirlo para poder decir que te ostentas como socialmente responsable. Ahora, ojo, no quiere decir estrictamente que lo cumplas, porque a veces hay muchos factores por el que no lo cumples al 100. Simplemente la NOM 035 es una norma nueva y hoy no hay nadie que la cumpla al 100 porque apenas está corriendo el tiempo para su implementación. Eso no quiere decir que no puede decir que no sea socialmente responsable, pero si ya la identificaste, ya estás trabajando en ella, pues entonces sí ya suma para que puedas tener el distintivo o la certificación de socialmente responsable, ¿no? También por ahí nos estaba preguntando Jiménez Esquivel que si entonces una empresa como Coca-Cola debe ser una empresa socialmente responsable, también necesita contar con más certificaciones del cumplimiento de la NOM, pues tiene que demostrar su cumplimiento de requisitos legales. Muchos de los requisitos legales tienen que ser evaluados por diferentes instancias. A veces se solicita la certificación o la inspección o la vigilancia y por temas de gobierno o por temas de saturación no llega el evaluador, pero si la organización tiene todo el cumplimiento cuando se evalúa la responsabilidad social, no sería impedimento para que se le otorgue el distintivo o la certificación de responsabilidad social. Sí y solo sí identificó todo lo que debe cumplir respecto a las NOM, respecto a las leyes y respecto a los reglamentos, ¿no? Que le apliquen al sector productivo del que se trata. Lo mismo de que produce mucho plástico, comenta Jiménez Esquivel. Sí, produce mucho plástico y por eso justo ahora, por ejemplo, tiene una campaña Coca-Cola donde de aquí al año 2035, me parece, se comprometen a recuperar el 100% de todo el material plástico que ellos embotellaron. Muy interesante el reto, a ver cómo le hacen, y eso es parte de lo que suma una cosa que se llama ciclo de vida en ámbito ambiental, más todas las buenas prácticas que ellos deben tener en sus instalaciones y en sus plantas, precisamente para poder dar cumplimiento a lo ambiental. Recuerden, no se trata de que no contaminen,
Se trata de que identifiquen dónde contaminan y implementen controles para mitigar ese impacto ambiental. Es imposible dejar de contaminar. El solo hecho de que estemos vivos, caminando y habitando, ya estamos contaminando. Bueno, entonces... Ya está. Solamente déjame compartir la pantalla. Perfecto. Ah, aquí está. Si no, lo checo acá. En mi celular sí tengo Twitter y si no, me meto al Twitter para no entretener a todos los demás aquí. O si tienen alguna preguntita, incluso les invito, si quieren irse despidiendo, todos los que no publicaron, todos los que no mandaron, daríamos por terminada la sesión. Solo los que se quieran quedar con nosotros, que hayan publicado por aquí y que nos hayan mandado su publicación, ahorita determinamos solo si esta persona de quien estuvimos hablando, que a las 7:01 nos mandó su publicación, no cumpliera con los requisitos. Pasaríamos al siguiente, que les voy a decir quién es por si se quiere quedar acompañándonos. Entonces, Stalin Herráez Andrade a las 7:01 publicó en Twitter, ahorita validamos su publicación. A las 7:02 Gabriela Acosta mandó su publicación también de Twitter. A las 7:02 también, pero seguramente segundos después, Adriana Lorena mandó por Instagram. Y en cuarto lugar llegó de Mónica Arriola su publicación en Facebook. Ya si de esos 5 ninguno cumplió, estaría crítico. Entonces, no sean malitos. Por lo menos estos 5 finalistas ayúdenme quedándose con nosotros para que si alguno de los primeros no cumplió con todos los requisitos, pasamos al segundo o al tercero. A todos los demás les agradecemos mucho su participación, les agradecemos mucho su compañía, su confianza. Les recuerdo que si algo se perdieron o algo quieren compartir, lo encontramos en el canal de YouTube el día viernes, más seguro. Ahí está, ya nos está compartiendo Mireya la pantalla. ¿De quién es? De Susana. Susana Lorea. Pero era primero la del otro chico, ¿no? Esta es la que nos encontramos. No sé si tú quieras ver alguna antes, pero estas son las únicas que encontramos en esos momentos. Bien. Y bueno, antes también yo para invitarlos a la siguiente webinar del próximo martes, cómo diseñar un buen sistema de calidad. Ese es ahora el tema que tendremos. Seguramente habrá muchas inquietudes aún. Bueno, por favorcito, gracias Margarita, lo que comentas. Por favorcito, estas 5 personas que mencioné que llegaron entre las 7:01 y las 7:05 sus presentaciones, si me hicieran favor solamente de mandarme sus correos, yo les mando pantallazos de la legalidad de este concurso, la hora en la que llegaron y me comprometo a enviarles los testigos de la publicación de si cumple o no cumple para que al menos estas 5 personas podamos saber en manos de quién se quedó la beca. Digo, lo voy a hacer aquí ahorita en línea, si alguien más se quiere quedar para que no haya dudas, pero si alguien más ya se quiere ir. Stalin, gracias, ya recibí tu correo por aquí. Adriana Lorena también ya lo recibí, gracias. Entonces, si nos acompañan ahorita deliberamos, pero si tuvieran algo que hacer y deliberamos y ya no están, entre ustedes el primero que cumpla se queda la beca. Bueno, pues muchas gracias a todos los demás, agradecemos su participación, ya les recordamos el tema de la próxima semana, cómo hacer un adecuado sistema de gestión de la calidad, ¿verdad, Mireya, dijiste? ¿Cómo diseñar un buen sistema de gestión? Cómo diseñar un buen sistema de gestión en general, iría para todos los sistemas de gestión. Los viernes tenemos ya los videos subidos, síganos acompañando, por favor, nuestra intención es compartir conocimientos con todos ustedes respecto a los temas que abordamos en ATR. Les agradezco a título personal, ahí están todos nuestros teléfonos y contactos, seguimos escribiéndonos por aquí. Y listo, ahora déjame checar esta publicación, Mireya, de la persona que escribió a las 7:01 de Stalin. Stalin, aguántame, lo voy a transferir a mi celular, ahí sí tengo Twitter. Y aquí sigo con ustedes, permítanme. O Stalin también, si me ganas,
Por ahí aparecían nuestros WhatsApp. Si quieres mandarlo al de Mireya o al mío, la foto de tu publicación, también creo que pudiera ser más rápido y de manera paralela, ¿no? Uy, Stalin, está salado. Algo me dice en mi celular que no se puede recuperar Twitter. No veo por qué. Espérame, pero te voy a buscar en Twitter directamente tu cuenta. Te voy a seguir y así veo tu publicación, ¿sale? Utilizo mucho LinkedIn y Facebook, pero Twitter ahí lo veo de vez en cuando. Stalin Herráez. Listo, Stalin, ya te encontré. Te sigo, acéptame porfa para que pueda ver tu publicación. Y me voy previniendo con Gabriela Acosta, que también fue Twitter. Gabriela, si me escuchas todavía, te voy a seguir para que me aceptes, porfa, y vemos ahí tu publicación. También tenemos a Susana Loera. Gaby ACC. ¿A qué hora entró el de Susana Loera? Por cierto, saludos, Susana. 24 minutos. Gaby ACC. Gaby Acosta Campoy. Ahí estás, Gaby. Ya te sigo, por favor, si me aceptas. Y una vez que me aceptes, Stalin y Gaby, si me hicieran favor de mandarme un DM con su foto de publicación. Oh, ahí estás. Gaby, gracias. Stalin, tal vez ya no me escuchas, pero bueno, tendríamos que respetar primero el turno de Stalin porque fuimos nosotros los que nos tardamos. Gaby, ya estoy viendo tus publicaciones. Estoy viendo... Ah, caray, no lo encuentro. No, ahorita podemos repetir los requisitos. Sí, claro, los requisitos eran que tuviera una foto de pantalla, o bueno, una foto de que están haciendo alusión a nuestro webinar, que tenga el título del webinar, el hashtag ATR, el hashtag SEA. Aquí está, Gaby Acosta, SEA Online, ATR, magnífico curso de responsabilidad social. Gaby, te faltó el nombre del webinar, esa fue pregunta capciosa, yo no lo dije, pero mencioné que tuvieran el nombre del webinar. El webinar se llama Responsabilidad Social, Lujo o Necesidad. Lo lamento, Gaby. Y miren, para que vean que sí estoy revisando lo de Gaby, les voy a proyectar. ¿Dónde estamos? En Zoom. Aquí está, no estoy seguro. Ay, ¿para dónde, para dónde, para dónde? Ahí estoy en la cuenta de Gaby. Y ahí no le atino el brillo. Ahí está su tweet, el segundo que aparece. Nos falta el título de el webinar. Gracias, Gaby. Ah, es justo el que están proyectando justamente. Pero nos faltó el título, Gaby, lo lamento. Después de Gaby teníamos... No, antes de Gaby está Susana Loera. Ah, estuvo antes Susana. Ah. ¿Tienes tú por ahí su publicación? Sí, es la que está proyectada a la vez. No, estoy viendo la de... Ah, sí, Gaby Acosta. Susana. Ah, perfecto, sí, discúlpenme. ¿Le puedes dar un poquito de zoom, Mireya, porfa? Responsabilidad social, necesidad,
sea ATR. Listo, Susana Loera. Solamente para ser transparentes, déjenos que podamos tener acceso al de Stalin, que yo creo que se desconectó porque no me ha aceptado en Twitter. Yo sé que yo dije que se tenían que quedar, pero quienes presentaron problemas fuimos nosotros. Les ofrezco una disculpa porque no nos pudimos conectar a Twitter de manera rápida. ¿O cómo ves? Mire, ya se lo damos a Susana, o tú decides, o que alguien imparcial tercero decida. A ver, déjame ver. ¿Quién de nuestros... Susana, ¿sigues por aquí con nosotros? Mándanos un chat o déjame ver si sigues, te activamos el micrófono. Edith, Susana Loera, ya te vi. ¿Le podemos activar el micrófono? Sí. Mire. Susana. Lo que pasa es que se fue al baño y nomás ahí dejó conectada la compu. Susana, ¿cómo sabrá? Hay un buscador arribita. Adrián. Edith, Susana Loera aparece. Tenemos aquí tres, aquí. Además tienes un perrito y es Día Mundial del Perro. Listo, hoy es Día del Perro, efectivamente. Sí. Ya está, Susana, ¿puedes? Susana, ¿nos escuchas? Sí, cómo no, Ricardo, qué placer escucharlos. Gracias, mucho gusto saludarte. Déjame ver si está por aquí Stalin todavía. Stalin, también estás por aquí. ¿Me ayudas a abrirle el micrófono, Mireya, porfa? Stalin. Stalin, ¿nos escuchas? Y tenemos todavía 42 participantes que se quedaron a confirmar la legalidad del concurso, ¿eh? Qué bueno. Muchas gracias. Stalin, ¿andas por aquí? Ay, lo acababa de ver. Sí, yo también lo vi, ahí aparecía, pero ya no está. Sandra, ya no tenemos con ese, se nos fue Stalin. Stalin, pues ni modo, entonces... Lo que podemos hacer, sí. No sé si me escuchan, Sí, yo no tengo ningún problema, o sea, yo vi, pues estábamos aquí cuando dijiste, Stalin, número 1, ya publicó, y copió el link precisamente y lo puso ya en el chat. Entonces, si ustedes quieren verificar si tiene la foto de lo del webinar y los requisitos que ustedes pidieron y los cumple, pues yo no tengo ningún inconveniente, ha sido un placer participar en esto, es un tema muy bueno y la verdad estoy muy contenta porque ya entiendo muchas cosas que no entendía. Entonces, si gustan revisarlo, Petit y comité ya después, para que, pues, por mí no hay ningún problema, y si no cumple con los requisitos, bueno, entonces, pues ya se comuniquen conmigo. Y al cabo tienen mis datos, ¿no? ¿O quieren que les mande Susana, muchísimas gracias por tu comprensión y justo hablábamos de ética y legalidad como parte de la responsabilidad. Me acaba de mandar un WhatsApp Stalin, justo en lo que tú estabas hablando, déjenme compartírselos. Y sí, habla del título del webinar, habla del hashtag ATR y tiene el hashtag sea online y mandó la foto de pantalla. Aquí está, déjenme atinar. Al otro lado, ahí estás. Ahí está. Qué difícil es esto de pensar al revés. Ahí está. Entonces, mi querida Susi, lo lamento, pero te prometo que van a haber muchas más oportunidades en cada webinar. No hay ningún problema. Un placer saludarlos. Felicidades, Stalin. Gracias. Ya no nos oyó porque creo que se desconectó, lo habrá sacado el sistema, pero ya le notifiqué. Entonces, Mireya, aquí lo tengo en WhatsApp. Ok. Ahorita le tomo sus datos, o más bien le paso los tuyos para que se ponga en contacto contigo y lo incluimos como alumno inscrito, ¿no? Perfecto. Y a los 39 que todavía nos escuchan, bueno, si se quieren inscribir, el curso de responsabilidad social, 3,500 pesos que damos, dan constancia con DC3, a quien así la solicite. Y si me está diciendo Stalin que se tuvo que desconectar, está en un equipo, se terminó la batería del portátil, pero bueno, alcanzó a mandarme. Muy bien, pues ahora sí, entonces, finalmente agradezco una vez más a todos. Gracias, Mireya, por tu apoyo. Ahorita le digo a Stalin para que te escriba o te mando a ti su WhatsApp. Muchas gracias a los 38 que nos quedan y contando, 35 ya nada más nos quedan. Sí. Pues nos encontramos pronto por aquí o en algún lugar del camino. Muchas gracias, muy buenas tardes, noches. Feliz Día Mundial del Perro. Apapachen a sus perros, quiéranlos no solo hoy. Y estamos en contacto. Gracias, Mireya. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Ricardo. Mi nombre es Luis Domingo López Díaz, director comercial de American Trust Register,
Te invito a que nos visites en www.americantrust.com.mx y a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, @AmericanTrustR y facebook.com/AmericanTrustRegister. Muchas gracias por tu atención. No se te olvide darle like y suscríbete tocando la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda, American Trust Register, los especialistas en la salud de tu empresa.